¿Qué tal? Soy Augusto. Vamos a revisar el último caso que hemos puesto en redes, en Instagram, en Twitter. Yo creo que la gran cantidad de gente que participó, en su mayoría, han contestado de manera adecuada. Yo creo que todo el mundo tiene muy claro lo que está ocurriendo, una idea muy sensata de qué es lo que hay que hacer primero y tal. Entonces, pues mis congratulaciones, la enhorabuena a todas y todos los que participaron. Vamos a hacer esta revisión, va a estar en dos partes. Lo vamos a poner, bueno, en YouTube va a estar en una parte, pero si lo ves en Instagram probablemente lo veas en dos partes. Si recién te pasas por aquí, quédate, mira un poquito el caso, mira cómo lo construimos, las preguntas y las respuestas, compártelo si te gusta con todas tus amigas y tus amigos que están en las ramas sanitarias. Déjame un comentario, un like, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que vamos colgando aquí en YouTube. Pues, ojo con esto, es de noche, son las 3 de la mañana, eh, y llega un hombre de 50 años, y ojo con el primer párrafo, porque el primer párrafo es bastante contundente con los antecedentes. Dice, tiene antecedentes de hipermetropía, o sea que es un ojo largo, ¿no? Un ojo largo en su eje anteroposterior, es como un huevo, pero tumbado, ¿no? Un huevo acostado. La imagen se genera por delante de la retina y entonces la persona ve muy bien de lejos, pero cuando es cuestión de ver de cerca no llega a ver bien. Esta gente utiliza gafas para ver de cerca. Pero luego me dicen que no le gusta usar gafas, o sea que esta persona seguramente aprieta los ojos para ver de cerca y trata de forzar a acomodar el cristalino para poder ver mejor, ¿no? Entonces hipermétrope. Es hipermétrope y luego me dicen que tiene una rinitis oclusiva crónica, o sea que esta persona va por la vida con la nariz tapada, congestionada, tupida. Y entonces por eso utiliza fluticasona nasal diariamente, es un corticoide de administración nasal. Y esto sí que me llama la atención, el uso de la fenilefrina, ¿no? Antes se utilizaba oximetazolina, esos adrenérgicos, son medicamentos adrenérgicos que producen vasoconstricción y justamente producen midriasis, hacen que la pupila se dilate, pero yo lo que quiero es que se contraigan los vasos del lecho vascular de la mucosa nasal para poder disminuir la congestión. Pues, ¿qué pasa? Por ejemplo, con la oximetazolina, yo creo que mucha gente tenía un familiar que tenía una rinitis oclusiva crónica, que iba con un chisguete en la mano, en el bolsillo todo el rato y se estaban metiendo ahí como chisguetazos ahí de oximetazolina, porque lo que generaba era un alivio inicial, pero luego de 4 días empezaba a producir una rinitis congestiva oclusiva mucho más intensa, como que tenía un efecto rebote. Luego se empezó a utilizar la fenilefrina, pero no parece realmente que genera un beneficio, ¿no? Más que produce efectos secundarios. También se utilizaba la pseudoefedrina, otro adrenérgico, pero bueno, producía las taquicardias, se quitó del mercado y tal. Entonces, ojo que esta persona es hipermétrope y aparte utiliza fenilefrina, ¿no? Un adrenérgico. Y resulta que consulta porque hace 3 horas le duele mucho la cabeza. De un momento a otro empieza un dolor de cabeza intensísimo. Hace 3 horas. Dice, en medio de la oscuridad, ojo porque, repito, dice, le duele mucho la cabeza. La persona viene porque le duele la cabeza. Y dice, en medio de la oscuridad notó luces en el ojo izquierdo. Y posteriormente, un fuerte dolor frontal y hemicraneal izquierdo, seguido de náuseas y vómitos. Pide que le apaguen la luz, puesto que le molesta mucho mientras vuelve a vomitar. Entonces, claro, aquí parece que es, ¿no? Le duele la cabeza, ve luces, el dolor es hemicraneal, parece que nos están describiendo una migraña, ¿no? Parece que nos están describiendo una migraña. Dice que ve luces, parece que es una migraña con aura. Y luego me hablan de las constantes vitales. Y las constantes vitales, ojo, porque son de dolor. Alguien con dolor agudísimo. O sea, esta persona tiene una tensión arterial de 160, una frecuencia cardíaca de 100, una saturación a tope, porque seguramente está también con taquipnea, pero todo producto del dolor, no tiene fiebre. Por eso decimos que el dolor, cuando es muy intenso, tan intenso que produce una respuesta neurovegetativa, la persona tiene diaforesis, náuseas, vómitos, hasta mareos, se nos puede sincopar a alguien por el dolor, pero a la larga también produce taquicardia, hipertensión. Entonces una persona, el dolor cuando es muy intenso, no podemos tener a alguien con dolor ahí esperando, porque altera todas las constantes vitales. El dolor tiene que ser considerado una constante vital más. Ya lo hemos dicho varias veces aquí en este canal.
Si alguien tiene mucho dolor muy intenso, sobre todo súbito de un momento a otro, genera muchos cambios fisiopatológicos y eso hay que tratarlo y es una urgencia tratar el dolor. Luego me hablan del examen físico, ¿no? Hasta ahora tenemos a alguien que es hipermétrope, utiliza adrenérgicos, midriáticos y es un hombre adulto y de un momento a otro le duele la cabeza, hemicraneal, ve luces, náuseas y vómitos. Y luego en el examen físico ya cambia la cosa porque me hablan cosas del ojo. Y ojo con lo que dice aquí. Dice, las pupilas están anisocóricas. Y con eso podría pensar que a lo mejor hay algo neurológico. Pero luego me dicen que el ojo izquierdo está en midriasis media. Eso es que le estoy tirando luz y se queda midriático, ¿no? No hay una midriasis, perdón, y se queda en midriasis media, no hace la midriasis completa y sin la luz no vuelve a la miosis, ¿no? Se queda en midriasis media, no responde a la luz. Y luego dice que tiene inyección ciliar, o sea que la congestión del ojo, ese ojo rojo doloroso, la rojez, por decirlo, está en el limbo, está alrededor de la córnea. No es una inyección vulvar típica de la conjuntivitis, ¿no? Es más una inyección ciliar, ¿no? Más en el limbo, alrededor de la uvea. Por eso esto se asocia a uveitis, a epiascleritis, que son en realidad problemas inflamatorios. Una enfermedad, la uveitis, la iritis es una enfermedad que más se asocia a enfermedades inflamatorias sistémicas. Me dicen, no hay Tyndall, no hay detritus celulares, no parece una inflamación de la uvea, pero sí que hay epífora y eso es bastante lógico. Cuando el ojo está inflamado, está rojo, pues llora mucho. Entonces, ojo en midriasis media con inyección ciliar y epífora. Entonces, esto en el contexto de alguien con hipermetropía que usa adrenérgicos en la nariz y tiene un dolor de cabeza súbito con vómitos y el ojo rojo con inyección ciliar, esto parece ser un glaucoma agudo, ¿no? Un ataque de glaucoma agudo. Además dice que ve luces y halos de luces. Luego los párrafos siguientes, para los que les gustan las técnicas de preguntas, los párrafos siguientes me aclaran que efectivamente no es nada neurológico. Me dicen el Glasgow 15 normal, pares craneales bien, sensibilidad motricidad ok, coordina, tiene equilibrio y marcha. El único problema es la anisocoria porque el ojo se quedó en midriasis media y seguramente habrán otras cosas que ya veremos cuáles son, la opacidad de la córnea, etc. Y luego me dicen que no hay rigidez nucal, ¿no? Lo que me están diciendo, esto no es algo meningio, no es que hay sangre, no está irritada, no hay infección, no hay inflamación, ¿no? Entonces, a continuación, vamos a revisar un poco el tema, que es en realidad esto es un glaucoma agudo, un ataque de glaucoma agudo por el ángulo que se forma entre la córnea y el iris. Se ha cerrado mucho más de lo que ya está. Y vamos a ver qué es lo que ocurre cuando esto ocurre. Para esto vamos a utilizar UpToDate. UpToDate tiene una revisión reciente, muy bonita, acerca de glaucoma de ángulo cerrado. Tiene este dibujo precioso, donde vemos aquí el ángulo, ¿no? Esta es la córnea por aquí, la malla trabecular por delante del iris. Hay un espacio entre el iris, los músculos del iris, hay un espacio y el cristalino. Y por ahí el humor acuoso circula, el agua circula de la cámara posterior a la cámara anterior. Hay una circulación de agua y esta agua se drena por el conducto de Schlemm que está aquí justamente en el ángulo y se va a los vasos epiesclerales, ¿no? a las venas epiesclerales. Es un drenaje de líquido hacia las vénulas. Entonces así es como circula el humor acuoso, se va generando y se va quitando, ¿no? ¿Qué pasa? Que este ángulo en algunas personas ya está mucho más estrecho, este ángulo que se forma aquí entre la córnea y la malla trabecular y el iris ya está más cerradito porque tienen hipermetropía, por ejemplo, por una cuestión de herencia familiar. Aparentemente la etnia asiática tiene más probabilidad de tener esto más cerrado. Un 75% de la incidencia anual parece ser de gente de etnia asiática. O sea, hay gente que ya tiene una predisposición. Y luego hay un desencadenante. Aquí está cómo se cierra el conducto de Schlemm, cómo se cierra el espacio entre el iris y el cristalino y el lente. Y entonces no pasa humor acuoso de la cámara posterior a la cámara anterior. No hay drenaje por el conducto de Schlemm. Vean cómo el iris cierra. Al cerrarse más el ángulo, cierra el conducto de Schlemm. Y entonces no hay drenaje. ¿Qué pasa? Que se queda el agua, el humor acuoso en el ojo empieza a subir su presión y se vuelve con una pelota dura. Nosotros podemos tocar ese ojo y al compararlo con el otro ojo vemos que es una pelota dura, dolorosa
Y aparte se produce un problema isquémico. No hay buena llegada de oxígeno, se ha alterado toda la circulación, entonces el ojo duele muchísimo, muchísimo, y empiezan a haber cambios fisiopatológicos producto de este aumento del dolor y de la isquemia. La presión dentro de la cámara posterior excava el disco óptico se le hace como un hueco, y por supuesto la córnea también se edematiza. Todo problema inflamatorio, todo problema que cause edema corneal, la opaca. La córnea, que normalmente es transparente, se vuelve opaca, se hacen como unas opacidades que se llaman Glaucomflecken al principio. Decíamos, la mujer tiene más que en el hombre, más de 60 años, los hipermétropes, pero ojo que los grandes miopes también, los grandes miopes también tienen el ángulo un poco más cerrado. Y luego una serie de medicaciones que no las voy a recitar todas, pero vamos a centrarnos sobre todo en todas las medicinas que produzcan midriasis, todo lo que haga que el ojo, que el iris se contraiga y que la pupila se haga más grande, más dilatada, hace que el ángulo se haga más estrecho y que se cierre el conducto de Schlemm. Entonces, todo lo que sea adrenérgico y anticolinérgico, alfa-adrenérgico, beta-adrenérgico, sobre todo en gotas, en este caso la fenilefrina, también está la pseudoefedrina, la efedrina, la atropina, la pilocarpina, la tropicamida, todo lo que sea anticolinérgico y adrenérgico. Algunos antihistamínicos también, como la difenhidramina, simetidina incluso, que es un anti-H2, ¿no? De la familia de los antiácidos de tipo ranitidina, pues la simetina también. Y algo que me llamó mucho la atención es los antidepresivos, los tricíclicos, los duales, los inhibidores de la recaptación de serotonina, también pueden, ojo con lo que voy a decir, desencadenar un ataque de glaucoma agudo. Aquí a la izquierda vemos el típico ojo glaucomatoso, ¿no? Con la inyección ciliar, lo rojo alrededor, la córnea edematizada, opaca, y luego la discoria. No solamente hay una midriasis intermedia, no está ni midriático ni miótico, pero sobre todo la discoria, o sea que la pupila está deforme, no es un redondito precioso, y esto es porque hay un problema isquémico, ha dejado de funcionar los músculos ciliares y la córnea, la pupila pierde su forma. Y luego aquí al lado derecho vemos del lado derecho un disco óptico muy bonito con sus vasitos por encima, y en el lado izquierdo un disco óptico excavado de manera aguda, que también pasa en el glaucoma crónico, que no duele porque el aumento de presión es tan progresivo que la persona ni lo nota, simplemente que empieza a perder visión periférica, ¿no? Entonces la clínica típica es eso, lo que esta persona ha venido, es que algo que parece que es un dolor de cabeza súbito intenso, sobre todo hemicraneal, parece que la persona que le ves la órbita entera, se pone la mano en la órbita, en el ojo, dice que ve luces o que ha perdido la visión de un momento a otro. Es más común, creo, que la persona dice que no ve con ese ojo, es un problema más grave. Dolor de cabeza, hemicraneal y náuseas y vómitos por la intensidad del dolor, y el ojo pues rojo, sobre todo en el limbo, llorando, ese ojo con epífora, con edema corneal, etcétera, ¿no? Entonces, como ven, y esto quiero que quede claro, el diagnóstico es sobre todo clínico, ¿no? O sea, yo el diagnóstico lo estoy haciendo por antecedentes, por clínica, por signos y síntomas del paciente. Hasta ahora no he utilizado ninguna herramienta, pero obviamente esta persona necesita un oftalmólogo ya. Y lo que va a hacer el oftalmólogo o la oftalmóloga para confirmar el diagnóstico, lo primero es una gonioscopia, que no está en las opciones de las preguntas, ¿no? Lo primero es una gonioscopia. Y lo que va a hacer la gonioscopia, con este lente alucinante, me parece un aparato sacado de 2001, dice en el espacio, es ver el ángulo, ¿no? El ángulo entre la córnea y el iris para ver si realmente está cerrado. Ya luego, pues, la tonometría me va a permitir ver la presión del ojo, el fondo de ojo me va a permitir ver si está excavado o no el disco óptico. Pero como vemos, principalmente el diagnóstico, la sospecha diagnóstica, yo como médica, como médico de urgencias, como médico residente interno, estoy haciendo mi diagnóstico de forma clínica, ¿no? Es verdad, necesitamos un oftalmólogo ya, porque el tratamiento definitivo de esto va a ser hacerle un hueco en el iris, una iridotomía, hacer un hueco para que circule el agua, ¿no? Pero ¿qué hago hasta entonces? ¿Qué hago hasta entonces? Porque sabemos que si el problema es que el ojo se quedó en midriasis, lo que tengo que hacer es contraer la pupila, ¿no? Entonces yo le puedo dar
Y esto es todo lógica. Si el problema son los anticolinérgicos, le tengo que dar colinérgicos. Si el problema son los adrenérgicos, le tengo que dar bloqueantes adrenérgicos. Por eso el tratamiento está ahí. El timolol, por ejemplo, ¿no? Y luego también orinar. Hazlo orinar al paciente. Me acuerdo que una vez un oftalmólogo me dijo, si no tienes un oftalmólogo a la mano, hasta que llegue, hazlo orinar y dale manitol, dale acetazolamida, aunque la acetazolamida también puede desencadenar un ataque de glaucoma, hazlo orinar. Pero la pregunta es, ¿hay que hacerlo orinar ya? ¿Hay que poner los beta bloqueantes ya? Esto es parte del tratamiento urgente. Quiero que pensemos bien que el gran problema del paciente es que tiene dolor. El gran problema del paciente es que tiene dolor. Le duele la cabeza, le duele el ojo, se está isquemiando y le duele muchísimo. Y ya llegará al oftalmólogo. Entonces, UpToDate tiene este párrafo que yo creo que es muy claro. Dice aquí, le podemos dar timolol, apraclonidina, pilocarpina, genial. Pero, dice aquí, y ojo con este párrafo, dice, si el oftalmólogo no está disponible en una hora para confirmar el diagnóstico, o sea, si no tengo disponible en ese momento al oftalmólogo, por ejemplo, estoy en un pueblo y el oftalmólogo está localizado, o le voy a poner una ambulancia y se va a ir, pero a lo mejor el viaje tarda una media horita, por ejemplo, y el paciente no tiene pérdida de visión, o sea, el paciente dice, veo bien, veo luces, pero bueno, estoy ahí. No hay que darle el tratamiento, o sea, no le tengo que poner estas gotas, salvo que la tensión sea muy alta, muy alta, de 40 milímetros de mercurio. Entonces, si no tengo el oftalmólogo a la mano, no le voy a ir corriendo a poner timolol. Pon timolol ya porque tiene un glaucoma. No voy corriendo a poner pilocarpina. Ponle pilocarpina ya. No es necesario. Tratemos el dolor, amigas y amigos. Ese signo vital, que es ese constante vital, que es muy importante, que altera toda la fisiopatología, que hace que el paciente sufra en su físico y en su mente. Tratemos el dolor. Dice, si la tensión no es muy alta, si el paciente ve con ese ojo y la tensión no es muy alta, no llega a 40, podemos no darle el tratamiento agudo de la glaucoma. Lo que hay que hacer es tratar el dolor, signos y síntomas. Morfina, por ejemplo, antieméticos, aliviarle los vómitos, está vomitando, ponle un antiemético. Aquí viene una gran conversación entre si le pongo morfina, a lo mejor se me pone a vomitar por la morfina. Yo creo que nos quitemos de esa idea que la morfina hace vomitar a la gente. La morfina quita el dolor y genera bienestar y sensación de estar mejor. Lo que ocurre es que si lo ponemos intravenoso, por ejemplo en bolo, sin diluirlo, a lo mejor produce un viaje tan brutal que la persona termina vomitando. Pero la causa de los vómitos es el dolor, no la morfina. Entonces no es una cuestión de no poner morfina para que no vomite, es una cuestión de quitarle el dolor con morfina para que no vomite. Y eso es algo que quiero que tengamos muy claro. Entonces, esto es un poco complejo. Acuérdense que lo que quiero es tratar el dolor y ya llamaré al oftalmólogo, salvo que tenga con mi tonómetro, porque el tonómetro es un aparato que no necesito lámpara de hendidura. El tonómetro se pone en el ojo y ya pues mido la tensión del ojo, y si está en menos de 40 pues puedo esperar. Lo que voy a hacer es tratar el dolor y a lo mejor pues lo pongo a orinar. Ok, pero muy claramente dice aquí que hay que tener cuidado, ¿no? No hay que... todos los medicamentos que producen, que están indicados para el glaucoma agudo, tienen sus efectos adversos también. Entonces, no hay que usarlos de manera empírica, rápido, hay que usarlos con ciertas condiciones. Y repito, si no tengo el oftalmólogo a la mano, si el paciente no ha perdido la visión y si ese ojo, la presión no llega a 40, puedo no darle tratamiento específico aún. Lo que tengo que hacer es tratar signos y síntomas. Síntomas del paciente, el dolor, los vómitos, etc., ¿no? Entonces, con todos estos conocimientos, con toda esta revisión, podemos ir a las preguntas. Entonces, pregunta número 1 dice, lo más importante, una vez que ya tengo mi paciente que viene con dolor, que se agarra el ojo, que está vomitando, que es hipermétrope, que se está poniendo adrenérgico, que tiene la pupila dilatada, en midriasis media, que estaba en el medio de la noche, cuando apago la luz, la pupila se dilata y ahí se desencadena el ataque. Pues lo más importante es, y pues mucha gente puso entrada timolol, tropicamida, ¿no? Porque la tropicamida le va a generar el glaucoma. Equivocado, la número 3. Metoclopramida, morfina, y yo creo que lo mejor es quitarle el dolor, ¿no? Quitémosle el dolor al paciente. Pero bueno, esto es mi sugerencia, ¿no? Lo primero es, tratemos el dolor del paciente, tratemos los vómitos del paciente, y ya vamos hablando con el oftalmólogo, ¿no? Número 2. Y es que esto, claro, o sea, la pregunta no es cuál es el tratamiento específico del glaucoma, ¿no?
No es cuál es el tratamiento específico, cuál es el tratamiento definitivo del glaucoma en la iridotomía, pero no es algo que lo vayamos a hacer en urgencia, ¿no? Eso quiero que les quede claro. Y el siguiente paso, esa es una pregunta de diagnóstico, no es algo meningio, TAC no, punción lumbar no, y pues una tonometría antes del fondo de ojo. El fondo de ojo lo que me va a permitir es ver el fondo, el fondo de ojo me va a permitir a lo mejor ver también el ángulo cerrado si tengo un gonioscopio, pero lo que tengo a la mano es un tonómetro para ver si la tensión está lo suficientemente alta para dar el tratamiento. Pero bueno, de nuevo, la pregunta 2 no es cuál es el tratamiento gold estándar, perdón, el método de diagnóstico gold estándar del glaucoma ángulo cerrado es el gonioscopio, pero no está de opción, ¿no? La pregunta era, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a ver cuánto tiene presión para ver si voy a darle tratamiento específico o no, ¿no? Porque si tiene una presión de más de 40, si la presión está muy alta, no ha perdido la visión, ve luces, pero no ha perdido la visión, le molesta la luz, voy a ponerle el tonómetro. ¿Le puedo hacer un fondo de ojo? Sí, bueno, el de fondo de ojo va a confirmar el diagnóstico, sí señores, parte de ello. Pero lo que no quería era, o lo que tiene que estar claro es que esto no es meningio, ¿no? Y luego el diagnóstico, por supuesto, el glaucoma agudo de ángulo cerrado. Lo que yo quería que quede claro también era que la inyección ciliar en la uveitis y la escleritis forma parte de un síndrome inflamatorio sistémico, ¿no? Pacientes con espondiloartropatías, espondilitis anquilosante, psoriásica, reactiva, ¿no? Pueden generar ataques de uveitis y escleritis mono o binocular, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado la revisión. Lamento que en Instagram esté en 2 partes, pero es lo que hay. Y ya conmigo será hasta la próxima. Suscríbete, dale a la campanita, síguenos en Patreon o conviértete en un Patreon. Colabora con $1, $2, con $1, con $2, con medio euro, para que esto pueda seguir libre y de libre acceso para todas y todos. Chao, chao.